Recientemente su investigación se centró en el sitio de El Manchón Guerrero, en el occidente de México, donde encontró vestigios de fundición de cobre y de artefactos con una inusual aleación con base en este mineral, que será una de las cuestiones centrales que abordará el día de hoy. Entre sus principales publicaciones se encuentran West Mexican Metallurgy, Ancient Maritime Trade on Basalt Rocks y nuevos hallazgos sobre la metalurgia antigua de Guerrero. Y recientemente también publicó un libro bajo serie editorial del Colegio Mexiquense titulado Los sonidos y colores del poder, la tecnología metalúrgica sagrada del occidente de México. Pues le cedo la palabra a la doctora Dorothy Hosler y bueno, le agradecemos su presencia. Muchas gracias, Franklin. Voy a pasar por ahí. Cada conferencia. Muy buenas tardes, colegas, estudiantes, miembros del público. Los que ¿se ve? Sí. Bueno, esta conferencia trata un tema poco investigado y sumamente interesante en la arqueología mesoamericana. Se enfoca en los sitios primarios de extracción y fundición de cobre y otros metales. Aquí presento los resultados de las excavaciones arqueológicas que hemos estado llevando a cabo en el sitio del Manchón Guerrero. Como ustedes saben, el sitio ha presentado algunos obstáculos. En primer lugar, está a 5 horas de Toluca hacia Tlatelolco, luego 3 horas más en Brecha, que a veces existe y a veces no existe, depende de la estación de lluvias. Aparte, hay el problema de infraestructura de Guerrero, que es desde hace mucho tiempo, y recientemente el temor de los pobladores, de gentes que ya conocían la situación ha cambiado drásticamente, creo, en los últimos 3 años. A pesar de eso, decidí iniciar investigaciones en el Manchón. Aún con esas circunstancias, después de haberlo reconocido en un recorrido. Las condiciones del Manchón parece ser sitio primario de extracción y fundición de cobre. Puede ser el primero. Esta investigación me constituyó el próximo paso lógico en la reconstrucción de la metalurgia antigua del occidente, que tiene gran interés no solo para los arqueólogos que se preocupan por la producción, sino en un cuadro más amplio para los historiadores de la tecnología. La metalurgia se introdujo en Mesoamérica y se transmitió, y hay mucho interés de parte de historiadores de la tecnología en la transmisión de paquetes tecnológicos tal como nosotros encontramos en el occidente de México. Los trabajos anteriores que llevaba a cabo trataron más bien el origen, las raíces sudamericanas de la metalurgia mesoamericana y su desarrollo en el occidente, el área que aparece en el mapa. Yo ya había establecido una cronología del desarrollo, los metales y aleaciones que usaban, la interpretación social de los pobladores del occidente, es decir, las interpretaciones que habían conferido a este nuevo material. Ya están publicados aquí los datos. Faltó saber dónde, cómo, quién, por qué, etc.
extraían y procesaban los objetos de metal que fueron los mismos que yo estudiaba para llegar a las conclusiones de más generales. Primero voy a hacer un resumen muy rápido para los que desconozcan las investigaciones previas y entonces me dirijo al tema principal de esta conferencia. La metalurgia se introdujo a Mesoamérica tarde, después del apogeo de Teotihuacán y las ciudades mayas, es decir, a eso de 700 de nuestra era. El occidente de México es el área de Mesoamérica más rica en yacimientos de minerales metálicos. Hay grandes depósitos de cobre, de plomo, de plata, de zinc, hay menas de cobre arsénico, hay todo lo que uno quisiera si quiere hacer una metalurgia preindustrial. Los primeros objetos metálicos aparecen en Mesoamérica, como les dije, después del apogeo de Teotihuacán y de la zona maya. Aparece en sitios, aparece en sitios en la costa, La Villita, Navidad, Tomatlán, Amapa, Coamines, a eso de 700 años de nuestra era. Lo interesante y lo intrigante de este hecho es que aparecen casi simultáneamente, y con simultáneamente me refiero a entre 700 y 800, que no es exactamente simultáneo, pero para un arqueólogo sí es simultáneo. Y el otro hecho muy interesante es que los objetos que aparecen representan dos tipos diferentes de manufacturero. Hay objetos que están vertidos a ser perdida, todavía no domino esto, que son por lo general cascabeles. Esta técnica es sumamente difícil de manejar. Nosotros hemos intentado miles de veces de hacer réplicas de reproducciones en el laboratorio y tenemos una gran lista de objetos fallados. Es muy difícil hacer realidad. No es algo que uno aprende en 2 semanas, 4 semanas, un mes. Es técnica artesanal que requiere un conocimiento muy práctico y también conocimiento metalúrgico del comportamiento de metales y la combinación de comportamiento de metales bajo en la situación de tener que verterlo. El otro tipo de objeto que encontramos en esas mismas sitios arqueológicos son objetos que están hechos por el martillado. El martillado es una técnica completamente diferente. Quiere decir que se pierde una plancha de cobre y se va cortando esa plancha de cobre en espiras y luego se va martillando sus argollas y es una forma de construir metal que no se aparece o que no parece o que no se asemeja a algo que es verter con hacer perdida. Entonces, estas dos técnicas encontramos simultáneamente en los mismos sitios arqueológicos que fechan de 700 a 800. Hay pinzas que también están martilladas, son pinzas perfilatorias, son de cobre. Hay agujas de cobre, son agujas de coser. Y hay otras clases de objetos pequeños de cobre, todos en estos sitios de la costa. Lo interesante es que estos objetos aparecen repentinamente y aparecen sin evidencia de etapas previas de producción. Cuando nosotros consideramos este hecho, tenemos que pensar dónde más en las Américas estaban haciendo objetos de este índole
o dónde más en las Américas se había desarrollado la metalurgia. Y la respuesta obvia es en Sudamérica, donde la metalurgia nació más o menos 700 años antes de nuestra era y estuvo floreciendo durante esa época, y en Colombia y Costa Rica, donde también otra metalurgia más o menos nació y comenzaba a florecerse en esa misma época, es decir, entre 700 años antes de nuestra era y unos 200 años después. Pero ocupaban dos estilos completamente diferentes. Las gentes de Colombia y Ecuador vertían sus objetos. Primero he saltado un poco. Bueno, dije que teníamos que ir a Sudamérica para buscar nuestras raíces. Antes de hablar más de cuáles son los elementos específicos de la metalurgia del sur que se fue al norte, voy a introducir la manera en que se transfirió, o pensamos que se transfirió esa tecnología. Nosotros sabemos de los etnohistoriadores ecuatorianos y los historiadores ecuatorianos que se especializan en el siglo XVI, que había grandes balsas que comerciaban objetos de metal y y conchas marítimas por las costas del Perú y hasta Chile. Nosotros, y yo no soy la única, hemos pensado que hubiera sido posible mover estos materiales, inclusive objetos metálicos, al occidente de México, más al norte. Varios investigadores han sostenido que tales balsas llegaban al occidente de México. Mis datos, que son de laboratorio, indican que introdujeron conocimiento y algunos objetos que luego servían de prototipos para una metalurgia local en el occidente. Tal viaje marítimo parece ser factible en las balsas, que les voy a enseñar de nuevo, en estas balsas. Un estudiante mío que es especialista en la ingeniería civil hizo un modelo de esta balsa y con las técnicas de la ingeniería civil más o menos verificó que dado el grosor, el peso, los otros elementos de diseño, que sería posible que una balsa con estas características